Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos sistemas del cuerpo humano y para ello es necesario comprender pues cómo está compuesto ese sistema humano, ¿no? Entonces, el cuerpo humano está formado básicamente eh, a partir de algo que se conoce como niveles de organización biológica. Esos niveles de organización biológica se centran en lo que está constituido el cuerpo humano. Entonces está formado por células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, y a partir de todo esto se conforma lo que es un organismo o un ser vivo. Entonces las células son una estructura funcional, estructural y reproductiva de todo ser vivo que es fundamental para la vida. Y además está formada por cosas elementales, excluyendo algunas, pero estas tres son las más elementales, que son la membrana, el citoplasma y el núcleo. ¿Por qué son importantes las tres? Porque la membrana protege el interior de la célula y regula además el intercambio de sustancias con el exterior, es decir, es la que permite que entren o no cosas a la célula y asimismo elimina los desechos celulares, es decir, que también permite la salida de cosas que ya no le sirven a la célula o que necesitan salir por alguna razón. El citoplasma es ese medio en donde se encuentran los organulos, como por ejemplo las mitocondrias, el retículo endoplasmático, los lisosomas y otras sustancias. Entonces es un medio como viscoso, como entre acuático y viscoso, por decirlo así, en donde se encuentran todo esto. Y finalmente tenemos el núcleo, que pues es el centro de control de toda la célula, ya que contiene el material hereditario, es decir, el material genético, el ADN, y además está rodeado por una membrana nuclear, que está al interior, por supuesto, de la célula. Tenemos por otro lado los tejidos, que están formados por conjuntos de células especializadas en algo en particular, musculares, óseas, y que cumplen una función también específica y además en común. Tenemos, por ejemplo, los tejidos epiteliales, el conjuntivo, el nervioso y el muscular. Dentro de los órganos tenemos que están formados por agrupación de tejidos para formar una estructura individualizada que es determinada. Pues, por ejemplo, el cerebro, el corazón, los pulmones, que aquí ya en este caso, en esta particularidad, hablamos de que son agrupaciones que tienen roles fundamentales y específicos, pero que se agrupan en sistemas particulares debido a su función. Y a partir de esto tenemos los aparatos y sistemas, que son un conjunto de órganos precisamente que contribuyen a realizar una función general común. Entonces, por ejemplo, tenemos el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y algunos que vamos a ver hoy específicamente. Y como ejemplo tenemos acá el aparato reproductor, que en el ser humano es de tipo sexual y que presenta diferencias según los sexos, porque el femenino y el masculino son diferentes en algunas cosas. Entonces tenemos que, aunque es necesaria la igualdad en derechos y oportunidades para hombres y mujeres, pues el aparato biológicamente sexual es totalmente diferente. Entonces, ¿qué se estudia dentro de esto? Se estudia la anatomía y la fisiología. Dentro de la anatomía se estudia que está formado por órganos genitales internos, por órganos genitales externos y por glándulas accesorias también. Y lo mismo en el aparato reproductor masculino. Entonces, aquí la anatomía son los órganos esenciales y los órganos accesorios. Dentro de la fisiología se estudia el proceso de ovogénesis, que es el proceso de formación y maduración de los gametos o células sexuales femeninas. Mientras que en el aparato reproductor masculino, a nivel de fisiología, se busca identificar la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, que son los gametos masculinos, y esto se da específicamente en los testículos. El cuerpo humano entonces tiene o realiza tres funciones vitales, que son la nutrición, la reproducción y la relación, ¿sí? Y a partir de esto vamos a
ver un video que nos va a explicar un poco más sobre lo que son los sistemas del cuerpo humano. Ay, ve chiquillos, ahí viene el profe. Hola muchachos, ¿cómo están? Eso, profe, pura vida. Los veo muy animados. Claro, profe, de eso se trata. Así es muchachos, pero eso parece más una fiesta que un centro de estudio. Sí, profe, digo que no me coge de esa, ¿cierto, compas? Sí, y que trajéramos bocadillos y refrescos para comer mientras repasamos la materia. Esa es la idea. Bravo, profe. Bien, quiero preguntarles algo. Parte de ese estado de ánimo, ¿a qué creen que obedece? Bien, profe, aquí estamos muy animados. Este tipo de dinámica nos gusta mucho. Esa es parte de una de las respuestas. Profe, para mí creo que es la respuesta principal. Bueno, ya veremos. ¿Y qué otra respuesta hay? Empecemos sin que se apague el espíritu y la energía con que los encontré al llegar, aunque sea menos eufórico. Tranqui, profe. Pongámonos cómodos. Decía que el buen estado en que los encontré cuando llegué tiene diversos orígenes y respuestas, y que no lo provoca solo el hecho de compartir entre compañeros. ¿Por qué? Pensemos. Decía Sigmund Freud, el gran psicólogo austriaco, que nunca hay que tener certeza de nada, porque la sabiduría comienza con la duda. Linda, profe. Ah, ya, profe, porque como lo vimos en clase, los seres humanos y en general cada parte de la naturaleza tiene vida y se mueve gracias a un conjunto de factores. Cierto, como en el caso de los seres humanos, que la alimentación, tanto como la buena salud, inciden en el buen funcionamiento del cuerpo, ¿verdad, profe? Cierto, Sebas. Muy bien. Ven, se dan cuenta que el estado de ánimo no depende solamente de compartir o ver a los compañeros, sino también depende de muchos factores que a veces descuidamos o se nos olvidan. Por ejemplo, nuestro estado de salud. ¿De qué depende una buena salud? Del buen funcionamiento de nuestros órganos, profe. Muy bien, recordemos que nuestro cuerpo es el resultado de un proceso evolutivo que ha tardado millones de años para ello. La evolución fue perfeccionando cada uno de nuestros órganos, que por más pequeños que sean, cumplen una función determinada. Pero hay algo que debemos agregar y que es de suma importancia. Todos nuestros órganos funcionan de manera sincronizada y en algunos casos dependen entre sí para que nuestro cuerpo funcione como una máquina especializada, ¿cierto? Sí, profe, por eso los órganos se agrupan en sistemas, ¿verdad? Así es, Nicole. Eso es parte de la evolución, por lo que tenemos distintos sistemas, como dice Janet. ¿Y cuáles son? Profe, el tegumentario, el nervioso, el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el endocrino. Muy bien, David. Para empezar, el sistema nervioso, su función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una adecuada, oportuna y eficaz interacción con el ambiente cambiante. Por su parte, el sistema circulatorio tiene varias funciones para llevar los alimentos y el oxígeno a las células y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar por los riñones, en la orina y por el aire, exhalando en los pulmones, rico en dióxido de carbono. De toda esta labor se encarga la sangre, que circula constantemente. Mira, todo está interrelacionado. Así es, Judith. Muy bien. Ahora sigamos con el sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancias llamadas hormonas y está constituido, además de estas, por células especializadas y glándulas endocrinas. Ahora veamos el sistema tegumentario. Este mantiene nuestro cuerpo libre de la intrusión de materiales extraños y microorganismos. Además, previene la deshidratación. Está formado por la piel, cabello, uñas, glándulas y los nervios, donde la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Otro sistema es el respiratorio.
el encargado de captar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, procedente del anabolismo celular. Ah, ven, por eso no hay que fumar. Muy bien, Sebastián, excelente aporte tuyo. Ahora vamos a continuar con el sistema digestivo. El sistema digestivo es el conjunto de órganos conformado por boca, faringe, exófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Muchachos, recordemos los esquemas vistos en clase. Somos como cualquier máquina, profe. Por ejemplo, si un carro no tiene llantas, por más motor que tenga, no avanza. Y si no tiene volante, se estrella porque no lo podemos controlar. De ahí, profe, por más chuzo que sea, si no tiene gasolina no avanza. Bueno, a eso me referí cuando llegué y les pregunté del estado de ánimo que tenían en ese momento. Sí, profe, nuestro ánimo depende de muchos otros factores. ¿Qué pasa si ustedes no comen o comen de manera inadecuada, por ejemplo? O si no dormimos, que es la otra forma en la que metabolizamos la energía, además de comer. De ahí nos morimos. Entonces retomemos el ejemplo del automóvil, con todos sus componentes necesarios para que funcione y además nos permita viajar de una manera cómoda. De igual forma, todos nuestros sistemas se interrelacionan para que nuestro cuerpo se mueva, escuche, respire, sienta, construya, estudie, inclusive para amar a las personas. Todo está integrado de una manera que puedan funcionar las partes en conjunto. ¿Les parece, muchachos? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Me alegra. Bien, comamos y bebamos algo antes de continuar. Veamos qué trajeron. Todo lo que trajimos es sano, profe. Vea. ¿Qué le parece, profe? La idea era traer productos que los especialistas recomiendan para una buena alimentación. ¿Qué yo, profe? Cierto, se nos fue. Sí, profe, que algunos refrescos tienen demasiada azúcar. Tranquilo, lo importante es darse cuenta de los errores, por más pequeños que sean, claro, y corregirlos. Recordemos que una buena alimentación influirá mucho en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Volvamos al ejemplo del vehículo que ustedes mencionaron. ¿Qué sucede si le echamos combustible de mala calidad o contaminada? De ahí, profe, se deteriora. Bueno, lo mismo sucede con nuestro cuerpo si nos alimentamos con productos que no son saludables, ya sea porque contienen mucha sal, mucho azúcar y grandes cantidades de grasa. Como las papas fritas. De eso ni se diga. Tampoco confíen en los llamados productos light. ¿Por qué, profe? Es que mi mamá compra muchas comidas enlatadas, embotelladas, empacadas, que la etiqueta dice light. Lo que sucede es que la palabra light responde a una estrategia publicitaria y no necesariamente significa que el producto que promocionan sea saludable. Lo light significa que algunos de sus ingredientes está presente en menor cantidad. Es recomendable revisar la etiqueta de cada producto con el fin de ver qué contiene, cantidad de calorías, grasas, sales, aditivos y preservantes, entre otras cosas, como el lugar de procedencia y la fecha de vencimiento, ya que esto influye en la calidad del producto. Sí, profe, los teléfonos inteligentes tienen una aplicación para revisar el historial de las etiquetas. Eso si el producto tiene el sello para el escaneo, profe. Bueno, también está la opción de descargar otras aplicaciones como la que se encuentra en el sitio del MEP o en última instancia revisar bien las etiquetas. Profe, ¿y qué enfermedades provocan los productos con exceso de sal, azúcar y grasa? Algunas enfermedades y padecimientos que podemos mencionar están la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, los triglicéridos, así como la fatiga, el envejecimiento prematuro y el cáncer. Profe, ¿qué causa la diabetes? La diabetes es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque afecta a todos los órganos del cuerpo y los ojos son uno de los órganos más afectados. ¿Y por qué los ojos, profe? Porque el exceso de azúcar en la sangre y la presión arterial alta dañan los pequeños y delicados vasos de la retina, los cuales se pueden romper y sangrar. Por eso es muy normal en los diabéticos padecer de cataratas, glaucoma, alteraciones en el fondo de ojo y pueden llegar hasta la ceguera. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias.
Los casos más frecuentes se dan por antecedentes familiares, la edad, el tabaco y con mayor razón el consumo excesivo de sal y azúcar. Y el colesterol, profe, siempre escucho hablar a mi papá de eso. En cuanto al colesterol, trae consecuencias perjudiciales para el hígado, la médula espinal, el páncreas y el cerebro. Existe la creencia que muchos alimentos con grasas suben el colesterol, como el huevo, pero en realidad son aquellos que tienen un alto contenido en carbohidratos, grasas malas y azúcares los que incrementan su nivel. Muchas de esas enfermedades se pueden prevenir o bien combatir con una alimentación sana y manteniendo un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Debemos realizar actividad física diariamente y dormir un mínimo de 8 horas diarias, eso sí de noche. Sí, nada, están infestados hasta las madrugadas. También debemos evitar fumar y consumir licor. Excelente, recordemos que la mejor medicina es la preventiva, pero eso sí es importante realizarse exámenes clínicos periódicamente. ¿Qué les pareció este centro de estudio, muchachos? Muy bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro mucho y espero que este centro les haya servido no solamente para ganar la materia, sino para vivir mejor. Bueno, profe, ¿y qué? ¿Nos vamos a comer lo que trajimos? Vamos a comer. Tenemos entonces que a partir de esto se desarrollan los diferentes procesos metabólicos que contiene el organismo o el cuerpo humano. En ese sentido, eso hace caso o se redirecciona a los aparatos del cuerpo humano, que se dividen en 3 principalmente, que fue lo que mencionamos hace un momento también, dentro de esas funciones vitales que tiene el cuerpo humano, que son la nutrición, la relación y la reproducción. Entonces, en ese caso, los aparatos del cuerpo humano lo que hacen es dividirse precisamente para realizar esas funciones. Entonces, los aparatos que realizan la función de nutrición son el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato excretor y el aparato respiratorio. Podemos llamarlos aparatos o sistemas. Los que realizan la función de relación directamente son los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el sistema locomotor. Y finalmente, los que realizan la función de reproducción son los sistemas reproductores, tanto femeninos como masculinos. ¿Listo? A partir de esto nos damos cuenta que además de que cada sistema tiene sus propios órganos y funciones particulares, se encierran en un gran grupo dependiendo de esas funciones generales y vitales que tengan para el organismo. Recuerden, nutrición, relación y reproducción. En este orden de ideas, vamos a mirar del sistema, inicialmente, digestivo y excretor. En este caso, los dos, tanto el urinario como el digestivo, corresponden a sistemas excretorios. Entonces acá hay unos términos claves que son el sistema digestivo, que es el sistema del cuerpo que convierte la comida en energía y nutrientes para alimentar el cuerpo. La digestión química, que es la descomposición de los alimentos mediante agentes químicos como enzimas y bilis. La digestión mecánica, que es la descomposición de los alimentos por medios físicos como la masticación, por ejemplo. La absorción, que es el proceso por el cual los nutrientes pasan a través de las paredes del sistema digestivo hacia la sangre. El sistema excretor, que es el sistema del cuerpo que elimina los desechos metabólicos del cuerpo. Y la excreción como tal, que es el proceso de eliminación de los desechos y exceso de agua del cuerpo. Entonces tenemos que el sistema digestivo humano descompone los alimentos en moléculas pequeñas que pueden ser utilizadas por las células del cuerpo. Tenemos que este sistema está compuesta por la cavidad oral inicialmente, por el esófago, acá es donde queda la tráquea, la laringe, la faringe, ¿listo? El estómago, el hígado, la vesícula biliar que está acá debajo del hígado, el páncreas que está acá debajo del estómago, el intestino delgado, el ciego, que es un punto entre el intestino delgado y el intestino grueso, y finalmente el ano, que es por donde se excretan los desechos dentro del sistema digestivo.
Tenemos entonces que la digestión comienza cuando los alimentos entran a la boca, es decir, en la parte de la cavidad oral, y ahí se llevan a cabo tanto la digestión mecánica como la química. Entonces los dientes muelen y descomponen la comida, y esto hace referencia a la digestión mecánica, mientras que una enzima de la saliva llamada amilasa comienza a descomponer los carbohidratos. Entonces, una vez deglutidos los alimentos masticados, ahora llamados bolo, pasan al esófago, y el esófago es una conexión entre la boca y el estómago, pero aquí no hay digestión. Y ese bolo que llega al estómago, que recuerden que es la bolita de la comida que se arma, donde continúa la digestión mecánica y química. Entonces los músculos en las paredes del estómago empujan el bolo alimenticio, que esa sería la mecánica, y eso permite que se mezclen las enzimas digestivas y los ácidos gástricos, que corresponde a la digestión química. Y ese proceso se convierte al bolo en un líquido llamado quimo. Entonces, después de esto, la digestión continúa en el estómago por varias horas, y durante ese tiempo una enzima llamada pepsina descompone la mayor parte de la proteína en el alimento. Entonces, tenemos acá más específicamente el estómago, el hígado, la vesícula biliar, y antes de entrar al intestino delgado, que es toda esta parte, tenemos el duodeno, el yeyuno y el ileón, que son en estas partes directamente. Y luego encontramos los otros elementos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el quimo, que era el líquido que quedaba después de que pasara varias horas en el estómago la comida, se transporta lentamente al intestino delgado, donde ocurre la mayor parte de la digestión química. Entonces la bilis, que es fabricada siempre por el hígado, se libera en la vesícula biliar para ayudar a digerir las grasas. Y además las enzimas del páncreas y paredes intestinales se combinan con el quimo también para iniciar la parte final de la digestión. En este caso, la absorción de nutrientes ocurre principalmente en el intestino delgado, y los nutrientes se absorben a través de sus paredes hacia el sistema circulatorio. Y para el momento específico de que el quimo sale del intestino delgado, solo queda agua y material que no es digerible en definitiva por el organismo. Entonces el quimo entra al intestino grueso y ahí se retira el agua, mientras que las bacterias descomponen algunos de los materiales que no son digeribles y producen compuestos importantes como por ejemplo vitamina K, que es el potasio. Los materiales, además de desecho concentrado, se conocen como heces fecales, que es lo que expulsamos finalmente y es lo que pasa al recto para ser eliminado a través del ano. Los órganos accesorios, que son los que ayudan a la digestión pero no forman parte del tracto digestivo, incluyen las glándulas salivales, que humedecen el alimento y comienzan la digestión química de los almidones; el hígado, que es el que crea la bilis para la digestión de las grasas, purifica la sangre y procesa las vitaminas absorbidas; la vesícula biliar, que almacena la bilis producida por el hígado; y tenemos también el páncreas, que secreta jugo pancreático para ayudar a digerir proteínas y carbohidratos. Y tenemos entonces que el sistema excretor elimina los desechos metabólicos del cuerpo, y los órganos principales de excreción van a ser los riñones y un par de órganos también en forma de frijolito que están ubicados por debajo del hígado. Entonces los riñones filtran la sangre y regulan el balance de agua en el cuerpo. Y hay varios órganos más involucrados en la excreción, como la piel, que elimina el exceso de agua y sales a través del sudor; los pulmones, que exhalan dióxido de carbono; y el hígado, por ejemplo, que descompone las sustancias tóxicas en la sangre y convierte los desechos nitrogenados en urea. Y tenemos el tracto urinario, que básicamente el tracto urinario es una parte importante del sistema excretor que filtra los desechos y el agua de la sangre y los elimina del cuerpo. En ese tracto urinario vamos a ver los riñones, el uréter, que es lo que conecta los riñones con la vejiga, y la uretra, que es por donde sale finalmente los residuos en forma líquida. Tenemos entonces que los riñones fabrican
un producto de desecho llamado orina mediante unidades funcionales especiales llamadas nefronas. Y la orina luego se excreta del cuerpo. Ese proceso sucede en 3 pasos, que es la filtración, la reabsorción y la excreción. En la filtración, la sangre entra a una nefrona, la cual filtra las impurezas. En la reabsorción, las impurezas se mueven a través de túbulos, de unos tubitos, mientras que el resto de la sangre se reabsorbe a través de las paredes capilares hacia la sangre. Y la excreción finalmente en la orina se transporta desde los riñones a través de los uréteres y hacia la vejiga, y permanece almacenada en la vejiga hasta que es liberada por la uretra. Tenemos esto en cuanto a al sistema excretor, y ahora vamos a hablar un poco de lo que corresponde como tal al sistema inmunitario o inmune. En este caso también tenemos algunas palabras clave como lo son el patógeno, que es un organismo que causa enfermedad incluyendo bacterias, los antígenos, que son moléculas que estimulan una respuesta inmune, el sistema inmunitario innato, que es un sistema inmunitario no específico, el sistema inmunitario adaptativo, que es el sistema inmunitario específico para un antígeno, los anticuerpos, que son proteínas especializadas con forma de Y normalmente, que señalan a los antígenos para su destrucción, las células B, que son los glóbulos blancos que producen anticuerpos y ayudan a la memoria inmunológica, las células T también, que son glóbulos blancos especializados en ayudar a las células B, y otras que son directamente matacélulas infectadas, es decir que algunas son células T asesinas. La inmunidad humoral, que es la defensa inmunitaria adaptativa que depende de la acción de anticuerpos. La inmunidad celular, que es la defensa inmunitaria adaptativa en la que las células extrañas son destruidas por linfocitos T, que son las células T que hablábamos acá arriba. El virus, que es una partícula no viva que contiene proteína y ADN y ARN que puede infectar una célula viva. Y una vacuna que una forma debilitada o muerta de un patógeno que produce inmunidad cuando se inyecta al cuerpo. Entonces, a modo inicial, tenemos una enfermedad infecciosa que son causadas por virus, bacterias, hongos, protistas u otros patógenos, y que sus patógenos frecuentemente se diseminan por tos, estornudos, el contacto físico entre las personas, pero que también se pueden transmitir por la contaminación de las fuentes de abastecimiento, por ejemplo del agua, o intercambio de líquidos corporales, incluyendo en este caso las relaciones sexuales o también la transfusión de sangre. La defensa no específica del sistema inmunitario innato en el cuerpo humano tiene una serie de defensas que no son específicas y que conforman el sistema precisamente inmunitario innato, y estas defensas no están dirigidas contra algún patógeno en particular, sino que proporcionan protección contra todas las enfermedades. Entonces, dentro de eso tenemos en la primera línea que la defensa no específica más importante del cuerpo es la piel, que actúa como una barrera física que mantiene fuera los patógenos. Incluso los orificios en la piel, como por ejemplo la boca o los ojos, están protegidos por saliva, por moco, por lágrimas, que contienen una enzima que descompone las paredes celulares de las bacterias. Y en segunda línea tenemos que si un patógeno llegara a entrar al cuerpo, hay defensas secundarias que no son específicas, pero que se pueden desplegar. Entonces, como vemos acá, tenemos los leucocitos, que si las bacterias lograran atravesar la piel, los leucocitos serían los primeros en combatir, como lo vemos acá en esta parte. Tenemos además que una respuesta inflamatoria, por ejemplo, comienza cuando un patógeno estimula el aumento del flujo de sangre a un área infectada. Y los vasos sanguíneos en ese lugar se expanden y los glóbulos blancos se escapan de los vasos para invadir el tejido infectado. Entonces, esos glóbulos blancos, que se llaman fagocitos, envuelven y destruyen las bacterias. Y el área frecuentemente se pone roja, se inflama y a veces duele también durante una respuesta inflamatoria.
Entonces, cuando ha invadido un patógeno, el sistema inmunitario también puede liberar sustancias químicas que aumentan la temperatura corporal, lo que produce lo que conocemos como la fiebre. Y un aumento en la temperatura del cuerpo puede hacer que los patógenos crezcan más lentamente o dejen de crecer por completo y ayuda a acelerar la respuesta inmunológica también. Eso hablando de la respuesta o de la defensa no específica, y en este caso vamos a hablar de la defensa específica del sistema inmunitario adaptativo. Entonces, cuando los patógenos son capaces de eludir las defensas inmunitarias innatas, se activa el sistema inmunitario adaptativo, en el donde las células que pertenecen al cuerpo llevan marcadores específicos que las identifican como propias y le dicen al sistema inmunitario que no los ataque. Entonces, una vez que el sistema inmunitario reconoce un patógeno como extraño, usa sus defensas celulares y químicas para atacarlo también. Y después de un encuentro con un patógeno nuevo, el sistema inmunitario adaptativo con frecuencia recuerda ese mismo patógeno y eso le permite además una respuesta más rápida si el patógeno llegase a atacar de nuevo. Entonces es como vemos acá en esta imagen. Y a partir de esto, las respuestas inmunitarias específicas son disparadas por antígenos y esos suelen encontrarse en la superficie de los patógenos y son exclusivos de ese patógeno en particular. Entonces, cuando el sistema inmunitario responde a los antígenos, produce células que atacan directamente al patógeno o produce proteínas especiales llamadas anticuerpos, que se unen a un antígeno y atraen células que envolverán y destruirán el patógeno. Tenemos que las principales células del sistema inmunitario son los linfocitos, conocidos como células B y células T, y que las células B se producen y maduran en la médula ósea, y que las células T también se producen en la médula ósea, pero maduran en el tiempo. Tenemos en la inmunidad humoral, que depende de la acción de los anticuerpos que circulan en el organismo, que es como vemos acá en este ejemplo. Entonces, en la inmunidad humoral comienza cuando un anticuerpo en la célula B se une a un antígeno, que es esto que tenemos acá arriba. El antígeno y la célula se unen y la célula B luego internaliza el antígeno y lo presenta a una célula T ayudante especializada, que a su vez activa la célula B. Entonces aquí ya como lo ha absorbido, se lo presenta y se activan las células. Y las células B que han sido activadas crecen rápidamente y producen células plasmáticas. Y esas células plasmáticas liberan anticuerpos en el torrente sanguíneo, que son estas que tenemos acá. Y las células B de memoria que guardan información sobre el patógeno para proporcionar inmunidad en el futuro. Entonces tenemos las células de memoria y las células plasmáticas. En la inmunidad celular, frecuentemente la producción de anticuerpos por sí misma no es suficiente para proteger al cuerpo contra otros patógenos, pero en estos casos el sistema inmunitario usa la inmunidad celular para destruir las células del cuerpo que están infectadas. Entonces, en este caso vemos que las células T se movilizan cuando se encuentran en una célula como una célula dendrítica o una célula B que ha digerido un antígeno, que sería esta que está acá, y muestra fragmentos de antígeno unidos a sus moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Que las citocinas ayudan a que las células T maduren y el complejo de antígeno activa el receptor de la célula T y esta secreta citocinas, es decir, que las suelta. En este caso tenemos que decir las células infectadas de algunas células T se convierten en ayudantes y secretan citocinas que atraen a macrófagos, neutrófilos, otros linfocitos y otras citocinas para dirigir a los reclutas cuando llegan a la escena. Y en algunas citocinas estimulan el crecimiento de más células T. Y algunas células T se convierten en células citotóxicas y rastrean células infectadas con virus. Entonces, en este caso, las células T se encargan de la inmunidad celular y las células T asesinas ayudan a eliminar las células del cuerpo que están infectadas cuando liberan toxinas en ellas y promueven la apoptosis, que es donde mueren también esas células. Tenemos entonces también que por otro lado las vacunas se aprovechan de ese reconocimiento de antígenos y las respuestas de los anticuerpos, y que una vacuna contiene los antígenos de un patógeno que causa una enfermedad. Por ejemplo, la vacuna de la viruela contiene antígenos específicos para la viruela, pero cuando una persona recibe esa vacuna, el sistema inmunitario responde estimulando
a las células productoras de anticuerpos y así pueden fabricar anticuerpos para la viruela. Y finalmente tenemos la estructura de los virus, que dentro de la estructura de los virus tenemos que son partículas infecciosas que se producen al apoderarse de una célula hospedera y utilizar su maquinaria para fabricar más virus. Entonces tenemos que hay un genoma de ácido nucleico, un ADN, una cápside, que es como algo, una cápsula donde se encierra, y la envoltura, que es esto. No tiene mayor estructura. Entonces tenemos que hay muchos tipos de virus, los cuales difieren en su estructura, genoma y la especificidad del hospedero. Y sin embargo, los virus tienden a tener varias características en común, ya que todos los virus tienen una cubierta protectora de proteína o una cápside, como la vemos acá, y además contiene un genoma de ácido nucleico. Para esto, vamos a ver este video que nos especifica un poco mejor lo que son las respuestas inmunes. Hola chicos, vamos a seguir entonces con respuesta inmune adaptativa. Ahora vamos a analizar qué elementos son diferenciales de la respuesta inmune innata y cómo es el proceso general en esta clase de respuestas. Las dos grandes diferencias que encontramos entre la respuesta inmune adquirida y la respuesta inmune innata es que, por un lado, la respuesta inmune adquirida demora más en generarse, pero se caracteriza por la alta especificidad de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que los linfocitos que se activen van a estar diseñados para atacar exclusivamente a un patógeno en cuestión, no a una variedad de los mismos. La otra gran diferencia es que genera memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una primera respuesta frente al primer enfrentamiento con el patógeno, que se llama respuesta primaria, pero luego el cuerpo va a generar células de memoria que, cuando el organismo se encuentre por segunda vez con el patógeno, ya no voy a necesitar de 5 a 7 a 10 días para elaborar esa respuesta, sino que va a ser muchísimo más rápido. Y esa es la respuesta secundaria, cuando el organismo se enfrenta por segunda vez a un mismo antígeno al que ya se ha enfrentado anteriormente y ha generado memoria inmunológica contra este. Entonces, la respuesta primaria va a constar de 3 partes: una fase de reconocimiento, una de activación, expansión clonal y diferenciación, y la tercera fase, que es la función efectora. Acá también se puede agregar una cuarta fase, que es la homeostasis o la vuelta a la homeostasis, y finalmente también la respuesta secundaria, que es la generación de la memoria inmunológica. Veamos las primeras 3 etapas de la respuesta primaria. Cuando nos enfrentamos con un patógeno, lo primero que vamos a tener son las barreras anatómicas. Superadas esas barreras anatómicas, entre las 4 y las 96 horas, se va a elaborar una respuesta inmune innata. Mientras está avanzando esta respuesta inmune innata, a partir aproximadamente de los 3-4 días, va a empezar a activarse la respuesta inmune secundaria. Recordemos que el elemento que las vinculaban eran las células presentadoras de antígeno, las dendritas, que tenían capacidad de desplazarse desde el tejido o el sitio de la infección hacia los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos. ¿En qué consiste el reconocimiento? Dijimos que la característica principal es la especificidad de la respuesta, y esa especificidad de la respuesta va a estar dada por la presencia de receptores de membrana altamente específicos, en el caso de los linfocitos B llamados BCRs o receptores de células B, y en el caso de los linfocitos T, TCR, que van a reconocer a un patógeno en particular. Tenemos tanta variedad de linfocitos como posibles determinantes antigénicos que existan. Inclusive se han detectado que aparecen receptores de moléculas que han sido diseñadas por el propio ser humano, que ni siquiera están en la naturaleza. Dicho esto, sigamos con lo importante. El receptor de los linfocitos B tiene la característica que puede detectar
al antígeno en su configuración nativa. ¿Qué quiere decir? Que puede generar directamente un complejo receptor antígeno de manera directa. Sin embargo, en esta fase de reconocimiento, en el caso de los linfocitos T, el receptor, el TCR, no tiene capacidad de reconocer de manera directa el antígeno, sino que en todos los casos tiene que haber otra célula, que se va a conocer como célula presentadora de antígeno, que le va a presentar, le va a mostrar el antígeno en cuestión. ¿Cómo ocurre esta presentación antigénica? Supongamos que se produce esta célula presentadora de antígenos. Recordemos que puede ser un macrófago, una célula dendrítica. Supongamos, en este caso, que tenemos una célula dendrítica. Las células dendríticas van a ingresar, por ejemplo, en este caso, a una bacteria desde el medio externo, y lo que va a ocurrir es que va a ingresar vía endocítica. Va a ingresar en un endosoma. Ese endosoma se va a fusionar con un lisosoma para degradar a esa bacteria y generar los determinantes antigénicos. Al mismo tiempo, desde el retículo endoplasmático salieron vesículas que llevan un complejo proteico conocido como complejo mayor de histocompatibilidad. Es en este complejo donde se monta al determinante antigénico y luego, por medio de una vía exocítica, va a ser expuesto el antígeno sobre el complejo mayor de histocompatibilidad en esta célula presentadora de antígeno. Otra opción posible es que el antígeno ya se haya encontrado en el citoplasma. De ocurrir esto, lo que va a pasar es que un proteosoma va a procesar este antígeno, producir pequeñas partículas o determinantes antigénicos que van a ingresar al retículo endoplasmático. Allí se van a montar en el complejo mayor de histocompatibilidad y nuevamente por vía exocítica lo voy a exponer en la membrana de la célula presentadora de antígenos. Entonces, en este reconocimiento, siempre los linfocitos T tienen que reconocer el antígeno presentado sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que se produce el reconocimiento, pasamos a la activación. ¿Por qué? Porque estos linfocitos, cuando se encuentran o bien circulantes o bien en los ganglios y nódulos linfáticos, se hallan en un estado que se conoce como virgen o naive, se hallan inactivos. Luego de la fase de reconocimiento, el linfocito se activa. Vamos a ver en detalle cómo se activan en otros videos. Y una vez que se activa, comienza un proceso que se conoce como expansión clonal. ¿Qué quiere decir? Fíjense, yo acá tengo distintos tipos de linfocitos. Supongamos en este caso linfocitos B que reconocían el antígeno en su configuración nativa. Observen que yo tengo distintos tipos de receptores redondos, receptores planos, receptores cuadrados, receptores triangulares. Pero resulta que el antígeno es únicamente un triángulo. Por lo tanto, de toda esta población de linfocitos, solo uno va a ser capaz de reconocer a un antígeno específico. Cuando esto ocurre y este se activa, lo que va a empezar es una serie de mitosis para generar una población exclusiva que tenga BCRs que reconozcan al antígeno triangular y no a cualquier otro tipo de antígeno. Allí está dada la especificidad de la respuesta. Finalmente va a venir otra etapa que es la diferenciación, en la que se van a generar las células efectoras, es decir, las que van a ejecutar propiamente la respuesta, y las células de memoria, que son las que van a quedar por varios años, en algunos casos más de 10 años, circulante ese antígeno almacenado y me va a permitir desarrollar la respuesta inmune adquirida secundaria. Tengo mi célula efectora. ¿Qué va a ocurrir? La etapa efectora. En este caso se generan los mecanismos para eliminar al antígeno. Esos mecanismos pueden ser citotóxicos, es decir, que las células generen elementos que producen la citotoxicidad de una célula que pueda estar infectada, o que bien active a células como por ejemplo los NK, que van a generar elementos citotóxicos. Otro elemento es la neutralización, donde lo que vamos a hacer es aglutinar antígenos para evitar que puedan ingresar a una célula. La opsonización, que recordemos que era marcar a el agente patogénico y de esta forma llamar a macrófagos para que los fagociten. Y por último, la activación del complemento, que recordemos que cuando el complemento se activa a partir de los linfocitos B, era la vía clásica de activación del complemento, que va a llevar a las mismas consecuencias que habíamos visto inicialmente cuando analizamos el complemento. Para terminar, generé células de memoria. Estas células de memoria generan la memoria inmunológica, que tiene como característica aumentar y magnificar la velocidad de la respuesta. Fíjense, en una respuesta primaria, si yo presenté el antígeno acá,
me llevó todo este lapso de tiempo generar la respuesta. Sin embargo, frente a una segunda confrontación con el mismo antígeno, ahora únicamente me va a llevar un lapso de tiempo mucho menor y va a ser mucho más amplia la respuesta. Dentro de los elementos representativos de la respuesta inmune adquirida, tenemos la presencia de receptores específicos que van a reconocer antígenos específicos, BCR en el caso de los linfocitos B, TCR en el caso de los linfocitos T. El segundo elemento es la selección y expansión clonal, es decir, generar muchas células por mitosis que reconozcan un único tipo de antígeno al que yo me expuse. El tercer elemento es la memoria inmunológica. Y el cuarto elemento representativo de esta respuesta es la recirculación. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la respuesta inmune innata, donde la mayoría de las células mueren en el sitio donde ejecutaron su respuesta, los linfocitos tienen la capacidad de recircular. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar de la sangre a los tejidos y volver a la sangre. Con esto tenemos un panorama general. Ahora vamos a analizar estas 3 etapas en particular en linfocitos T y en linfocitos B. Eso lo vamos a ver en sendos videos próximamente. Nos estamos viendo. Listo. Y en cuanto al sistema musculoesquelético que une lo que es el sistema muscular y el sistema óseo, vamos a hablar de que algunos términos específicos son que el sistema musculoesquelético es un sistema del cuerpo que proporciona soporte, estabilidad, que da forma y movimiento al cuerpo, que se genera una articulación en donde el punto se encuentran 2 o más huesos, cartílago, que es un tejido conectivo suave que se encuentra entre las articulaciones, los ligamentos, que son tejidos conectivos también, pero que une un hueso con otro en la articulación. Los tendones son un tejido conectivo que une un músculo con un hueso. El músculo voluntario es un músculo que puede controlar conscientemente, y el músculo involuntario es un músculo que controla el sistema nervioso autónomo, es decir, que no se controla conscientemente. Y el músculo estriado es un tejido muscular que tiene una apariencia rayada debido a la composición de sus fibras. A partir de esto vemos que en el sistema musculoesquelético, el sistema muscular y el esquelético trabajan juntos para dar sostén al movimiento y mover el cuerpo, y que los huesos del sistema esquelético sirven para proteger los órganos, soportar el peso del cuerpo y darle su forma a los músculos del sistema muscular, que se fijan a estos huesos y además tiran de ellos para permitir el movimiento del cuerpo. Entonces el sistema óseo realiza varias funciones importantes, que es proteger los órganos internos, soporta y da forma al cuerpo y permite el movimiento. Y además la médula de algunos huesos es el sitio de producción de las células sanguíneas. Y básicamente el sistema se divide en 2 partes, que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Entonces la parte azul es el esqueleto axial, que está compuesto por el cráneo, las costillas, la columna vertebral, el tórax, la caja torácica, y tenemos el esqueleto apendicular, que es todo lo que está en rojo, que comporta a la cintura pectoral, al brazo, a la mano, a la cintura pélvica, a la columna, y a la pierna y al pie. Entonces así es como se divide el sistema, el axial y el apendicular. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema axial está compuesto por el cráneo, por la caja torácica, y el esqueleto apendicular por la cintura pectoral, los miembros superiores e inferiores y la cintura pélvica. Dentro de esas articulaciones, cartílago, ligamentos y tendones tenemos estas que están acá. Y tenemos también que el sistema musculoesquelético también contiene estructuras y tejidos conectivos que dan soporte al cuerpo y además permiten su funcionamiento. Entonces,
Acá en estas imágenes lo que vemos es que el cartílago funciona como un amortiguador para reducir la fricción y que los ligamentos ayudan a estabilizar la articulación, es decir, que evitan que vaya más allá del rango del movimiento preciso. Y los tendones conectan el sistema esquelético con el sistema muscular al unir pues los músculos con los huesos. Y cuando el músculo se contrae, el tendón actúa sobre el hueso y así provoca movimiento. Entonces una articulación, es decir, el punto donde se conectan dos o más huesos, puede ser fija, ligeramente móvil o de movimiento libre. Entonces tenemos que los músculos contienen tres tipos de tejido muscular: el esquelético, el liso y el cardíaco, que son estos que vemos acá. Este sí es el cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. Y tenemos ya para terminar generalidades de lo que es el sistema nervioso. Doy la bienvenida a esta seguidilla de neuro, así que quiero arrancar con un estudio de neuromarketing que nos cuenta que tenemos menos de 30 segundos para captar la atención de quien esté del otro lado, porque si no, no satisfacemos el circuito de recompensa y se van para otro video. Ahora yo les cuento, la semana tiene 168 horas, que son 10.080 minutos. Esta clase dura 15 y te resuelve la semana. ¿Te vas a ir para otro video? Ok, vamos a arrancar con la neurona. La neurona se la define como la unidad básica del sistema nervioso. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de unidad básica, queremos decir que, a grandes rasgos, todo lo que sucede en ella, en la neurona, se va a aplicar a cada parte del sistema. Por ejemplo, a grosso modo, todo lo que haga la neurona lo va a poder hacer el cerebro, porque en definitiva se compone de muchas neuronas. Ahora, acuérdense de por qué le llamamos un sistema. Un sistema es un conjunto de órganos en donde todos ellos se componen de el mismo tejido, ¿sí? En este caso es el tejido nervioso el que constituye todos los órganos del sistema nervioso. Y por ende van a cumplir todos los órganos la misma función. Esta neurona tiene un cuerpo o soma, del cual se desprenden dendritas, y un axón. La neurona, junto con las células musculares, son dos células capaces de excitarse. Si bien esto lo vamos a profundizar más en las clases de fisiología nerviosa, podemos decir que sería la capacidad de transportar algún tipo de información en forma de electricidad. Esta información tiene que entrar a la neurona por algún lugar y ese lugar son las dendritas. Y esa información que se captó la puede conducir por el axón hacia otra neurona. Entonces, la información que llegó a la dendrita es una información aferente, mientras que la que se va por el axón es una información eferente. El tipo de comunicación entre dos neuronas es lo que conocemos normalmente como sinapsis. Ahora, presten atención a esta imagen. El axón aparece recubierto por algo. Este algo es mielina. La mielina es un tipo de lípido muy importante para la conducción eléctrica. Este lípido va a hacer que cuando miremos de lejos al sistema nervioso haya regiones que aparezcan blancas y regiones que sean grises. Entonces, la sustancia gris viene a ser el soma neuronal y el axón constituye la sustancia blanca. Así los presento. Neurona people de YouTube, la neurona. Bien, para hacer más fácil el estudio del sistema nervioso, hay dos clasificaciones que vamos a estudiar. La clasificación anatómica y la funcional. A ver, simplemente tratan de que nos sea más prolija la interpretación del sistema, pero realmente el sistema nervioso es un todo y así lo tenemos que comprender. Empezamos con la anatómica. Se divide en sistema nervioso central y periférico. De acuerdo a si las estructuras están protegidas por una bóveda ósea o no. Así tenemos órganos centrales dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral. Todo lo demás es periférico. Acá si tienen alguna duda les recomiendo que pispeen las clases de cráneo y columna si en algún momento no me siguen el hilo. Fíjense que dentro del cráneo tenemos al cerebro,
al cerebelo y al tronco encefálico. El tronquito se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se continúa hacia abajo con el raquis medular o médula. La médula atraviesa todo el conducto raquídeo hasta el límite entre las vértebras L1 y L2. Por eso es que las punciones lumbares se realizan siempre por debajo de L2 y L3, generalmente en la unión de las vértebras L3 y L4. Cuando decimos sistema nervioso periférico, estamos hablando de todo lo que emerge de este contenido óseo, ya sea del cráneo o de la columna, y estamos hablando de los nervios. Vamos a tener nervios que salen del cráneo y nervios que salen de la columna. Por eso tenemos 12 pares de nervios craneales, los temidos 12 pares craneales, y 31 pares de nervios raquídeos. Son pares, obviamente, porque son uno derecho y uno izquierdo. Entonces son 24 craneales y 62 raquídeos. Bien, dijimos antes que la neurona tiene sustancia blanca en los axones y sustancia gris en el soma. ¿Cómo creen que se representa esto en el sistema nervioso? Bueno, en lo que es sistema nervioso central, cuando veamos sustancia gris es porque estamos o en la corteza o en algún núcleo en el medio de sustancia blanca. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la sustancia gris aparece en forma de ganglios. Los ganglios son los somas, es decir, los cuerpos de las neuronas que traen la información. Estas neuronas se llaman pseudomonopolares, porque tienen esta forma y por eso podemos encontrar sustancia gris en el medio de un nervio. La sustancia blanca, cuando es central, se llama cordón o fascículo o haz, mientras que la periférica es siempre nervio. Ok, ya con esto tenemos un montón para empezar a razonar un par de conceptos. El sistema nervioso tiene como función conducir información. A ver, me explico. Lleva y trae datos desde el exterior hacia el sistema nervioso central. En este lleva y trae tenemos un sistema nervioso periférico con información aferente hacia el sistema nervioso central que procesa la información y devuelve una respuesta. Esta respuesta es eferente. Pongamos un ejemplo. Si yo apoyo la mano sobre una hornalla caliente, me quemo y retiro la mano. Esto es un reflejo de retirada, que ya lo vamos a estudiar más en profundidad, en donde sentí con una vía aferente, fue procesado a nivel sistema nervioso central, en la médula, y respondí motrizmente con una vía eferente. Ya con todo esto, que es un montonazo, podemos empezar a hablar de una clasificación funcional, que era la otra clasificación que habíamos mencionado. Acá vamos a estudiar el sistema nervioso como un todo. Ya no lo dividimos más en central o periférico, sino que nos importa más qué rol o qué función puede cumplir una neurona o grupo de neuronas. Así tenemos al sistema nervioso somático o de la vida en relación y al sistema nervioso vegetativo o autónomo. El primero se encarga de lo que es voluntario o me permite relacionarme con el medio. Por ejemplo, puede decidir voluntariamente contraer el bíceps para flexionar el brazo. Esto es voluntario y motriz. Por eso es una eferencia. En cambio, ver, oír, sentir a través de la piel permite relacionarme con el mundo exterior. Es sensitivo o sensorial y por eso es una aferencia. Por otro lado, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, hace referencia a todas aquellas cosas que no podemos controlar. Secreciones de glándulas, frecuencia cardíaca, dilatación de la pupila, etcétera, etcétera. Así, el autónomo se subdivide en simpático y parasimpático. El simpático nos prepara para una respuesta de lucha o huida. El ejemplo típico acá es el león que está cazando una gacela, una nutria, lo que quiera, está cazando. A ambos, al león y a la gacela, se le van a dilatar las pupilas para tener más información del medio. Van a aumentar la frecuencia cardíaca, así la sangre que expulsa el corazón por minuto aumenta. Van a contraer algunos vasos arteriales y dilatar otros para priorizar la sangre que les llega a los músculos, para poder correr. Van a contraer esfínteres
porque quién quiere hacer caca cuando lo están cazando, ¿no? Y bueno, un montón de cosas más. Cuestión, tanto el león que lucha como la gacela que huye se preparan de la misma manera. Y los neurotransmisores son siempre catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Por otro lado, el parasimpático nos prepara para descanso y digestión, donde bueno, se entiende que se produce todo lo contrario a lo anterior. Supongamos que ganó el león, ahora va a relajarse, comer y reponer energía. Entonces, por ejemplo, ahora sí, los esfínteres se van a relajar, las pupilas se van a achicar, van a hacer una miosis, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a aumentar la motilidad a nivel gástrica, etcétera, etcétera. Y el neurotransmisor que se utiliza acá es la acetilcolina. Ahora nos tenemos que preguntar cómo se distribuye en el sistema nervioso anatómicamente. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar mucho. Es decir, en qué parte del sistema nervioso central y periférico vamos a encontrar simpático y parasimpático. Como en el sistema nervioso central tenemos sustancia gris en forma de núcleos, vamos a ver que los núcleos parasimpáticos se encuentran solo a nivel de tronco encefálico y a nivel de médula sacra. Y en tanto, simpático tiene núcleos toracolumbares. No hay núcleos autónomos, ni simpático ni parasimpático, a nivel cervical. En cuanto a sistema nervioso periférico, también hay sustancia gris en forma de ganglios. Estos ganglios no son como aquellos que estudiamos sensitivos, que provenían de neuronas pseudomonopolares. Miren esta imagen. Esta neurona se encuentra en el sistema nervioso central. Supongamos que está en tronco encefálico, también podría estar en médula. Emerge el nervio, es decir, ya estamos en sistema nervioso periférico, y en algún punto hace sinapsis con otra neurona. El acúmulo de cuerpos de esta segunda neurona es lo que desde afuera se ve como sustancia gris, y es entonces un ganglio. Pero fíjense que no es una neurona pseudomonopolar, sino que es una neurona distinta. Por detrás de este ganglio tenemos al nervio preganglionar y por delante serían las fibras postganglionares. Pongamos un ejemplo integrador. Tengo que dilatar la pupila porque, por ejemplo, vi al chico o chica que me gusta y supone una situación de estrés o ansiedad. Las fibras simpáticas vienen de núcleos de la médula torácica. Hacen sinapsis en la cadena simpática laterovertebral. Esta cadena es un conjunto de ganglios simpáticos a lo largo de prácticamente toda la columna, y del ganglio que haya hecho sinapsis sale el axón, es decir, el nervio, que va al ojo. En cambio, si estoy tranqui mirando Netflix en casa, echado, achico la pupila y hago miosis. Para eso, desde núcleos en tronco encefálico, parten fibras que, muy cerquita del ojo, encuentran una neurona. Hacen sinapsis y de esta segunda neurona sale el nervio que va al ojo. Resumiendo, simpático a nivel central tiene núcleos toracolumbares. El ganglio está cerca del sistema nervioso central y lejos del órgano. Y las fibras postganglionares son largas. En cuanto al parasimpático, el ganglio está lejos del sistema nervioso pero cerca del órgano, y las fibras preganglionares son largas, mientras que las postganglionares son cortas porque justamente está cerca del órgano, en este caso el ojo. Esta es la regla general aplicable a todo el sistema nervioso autónomo del cuerpo. Entiéndase que no hay un interruptor de simpático parasimpático, sino que depende de la situación van a predominar unos neurotransmisores u otros, y el balance final va a dar como resultado la respuesta fisiológica. Antes que se vayan, quiero decirle que esto es simplemente una introducción al tema, y es fundamental que sigamos profundizándolo. Así que bueno, si te sirven estos videos y el botón de suscribirse sigue en rojo, yo me pregunto, ¿cómo puedes dormir por las noches? Hasta la próxima, cuídense mucho y lávense las manos.